este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Y vamos a hablar hoy de una cosa muy importante, sanación de la familia. Y entonces pasa por el ejemplo de los padres. Y vamos a ver qué importante esto. Pasa el ejemplo el poder del ejemplo de los padres. Hace tiempo hemos hablado del ejemplo, el poder del ejemplo. Vamos a fijarnos en el ejemplo de los padres, mamá, papá. Y vamos a ver qué tiene que ver con el ejemplo que dio Jesús. Y vamos a ver la unidad que hay entre Jesús y el Padre. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres, ven, dispensador de dones, ven, luz en nuestros corazones. Ven, Consolador Supremo, dulce huésped de nuestras almas, apaciguante frescura, en el trabajo el descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo, lava lo que está sucio en mí, con la sangre de Cristo, baña lo que está árido en mi espíritu, con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada en el hombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todos los que tenemos fe en ti confiamos. Danos tus 7 dones sagrados. Danos mérito y virtud. Danos la salvación eterna. Danos la alegría eterna. Amén. Oremos, Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios. Tú eres el Señor que da la vida, el dispensador de la bendición es divina. Manifiesta tu poder en mi ser. Renueva en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, el Hijo único engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, los que están aquí, los que están mirando. Ayuda, Señor, a crecer en tu santa divina voluntad para poder gozar cada día más de la presencia del Padre, de la voluntad del Padre, de la alegría del Hijo y de la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6 al 14. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta mía propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el poderoso ejemplo de la relación que hay entre el Padre y el Hijo, entre Jesús y su Padre, Abba, nos lleva también a la sanación de la familia. Y vamos a ver qué tenemos que hacer. Hay unos pasos que dar, porque si el ejemplo del amor de Jesús nos lleva también a más coherencia de ser madre y padre corresponsables, entonces esto hace sanar la familia.
Cuanto más nos alejamos de este modelo, más daño nos podemos hacer, como padre, como madre, como sacerdote, como monja, monje. Primer paso. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir esto? Primer paso, el camino. Quiere decir, donde yo caminé en el desierto, ayunando 40 días, donde yo estuve con los enfermos, con los lisiados, aquí tienes que caminar tú también. ¿Cómo está todo conectado? El camino es Jesús. El camino quiere decir el camino hacia el Padre, la forma de hacer las cosas como Jesús, cristificar tu vida, porque todo es una cristificación de nuestra vida. Yo soy el camino, la verdad. ¿La verdad qué quiere decir? La verdad es que no hay que buscar nada en el mundo más que la persona Jesús. Hoy rezamos también 1000 Jesús. Se resta algunas partes del mundo también 1000 Jesús, porque es la adoración de la Santa Cruz. 1000 veces Jesús para cristificar tu mirada, tu pensamiento, tu forma de amar. ¿Cómo se ama? En el Padre, por el Padre. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la vida. ¿La vida qué es? La vida plena, nosotros venimos de Dios, estamos en Él y vamos hacia Él. Si nosotros, quien nos unió la célula de mamá y papá, es el mismo Dios Padre. Él nos eligió de 1.000.000 de millones para que seamos santos. Ahora, la santidad, ¿cómo se llega? Simplemente rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Tú no eres madre, no eres padre por tu voluntad. Tú simplemente recibiste un regalo, los hijos. Tú no eres esposa por tu voluntad, porque te dio una misión Dios, y esto es lo más maravilloso, para santificar tu vida. Esto es cada acto que haces como madre, como padre, como hijo, ¿te llevas a la santidad o te lleva a la condena? Depende cómo lo haces. Si sigues los pasos de Jesús, en el camino de Jesús, estás andando sobre las huellas de Jesús, mira las huellas de Jesús y ves por allí se tiene que caminar, entonces tú vas a decir, sí, es verdad. ¿Qué hacía Jesús? Pues mira lo que hacía Jesús. Estaba junto con los demás, compartía sus bienes y si tú miras los detalles, también Jesús tenía que administrar cosas. ¿Por qué? Porque tenía que ayudar a los demás, porque cuando le dijo, multiplícalos, nosotros no tenemos denarios tenía una bolsa allí, la tenía Judas. Recordaos cuando Judas también dijo, se hubiera podido vender aquel frasco de perfume para dar a los pobres. Tenía la bolsa y aquella bolsa la administraba bien Jesús. Pero porque se fiaba más del Padre que de él. Había siempre ayuda, pero el camino es en el Padre. La alegría es en el Padre. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya ya lo conocéis y lo habéis visto, porque se encarnó el amor del Padre. Jesús es el amor del Padre. Entonces, si tú ves a Jesús, mamá, papá, tienes que ver al Padre. Porque cuando abrazas la cruz, cuando abrazas tu cruz, diciendo, sí, amo esta cruz, estos 3 hijos, este marido, esta mujer, este dolor, mi padre que está enfermo, mi madre que está enferma, que anda abrazo mi cruz, mi enfermedad, entonces resucito. Entonces hay algunas personas que dicen, pues yo no lo veo, como Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús entra en la profundidad diciendo, escucha, mamá, papá, hace tanto que estoy contigo y no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Por eso tiene que estar más unido a la cruz. Por eso tiene que abrazar más la cruz. Por eso me tienes que adorar, mamá. Por eso me tiene que adorar, papá. Porque de allí te viene la paternidad, la maternidad sana. En el momento que te alejas de mí, pierdes. Pierdes la brújula, pierdes de ser pura, bella, santa, mamá. Puro, bello, santo, papá. Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre está en mí? Queremos ir al paraíso.
Pues en la misa hay paraíso. Queremos ir al paraíso, al cielo, porque no te vas a la adoración. 1 hora cada día tienes posibilidad o 2 horas de estar en el cielo, o 3, o depende de cuánto quieres. También la Santa Misa, también la confesión para ir al cielo, prepararse. Ahora mirad cómo Jesús dice, no solamente que Jesús, Dios Padre, mi papá, le dice, el Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? La unidad de la voluntad de Dios en Jesús es tan fuerte que él no puede salir porque está parte de él. Cuando nosotros pensamos que podemos vivir sin la voluntad del Padre, nos engañamos, porque no sabemos mirar, no sabemos abrazar, no sabemos controlar nuestra vida, nuestro sentimiento, nuestros 5 sentidos. Lo que yo os digo no lo hablo por mi cuenta. Todo lo que habla Jesús habla por el Padre, en el Padre. El Padre permanece en mí, dice Jesús, y él mismo hace las obras. Pregúntate tú como mamá, papá, ¿permaneces en el Padre? Quiere decir, rezas cuando tú tienes que decir algo a tus hijos. Ayunas para que tus palabras salgan del corazón de Dios. Jesús dice, yo soy en el Padre en mí, si no creed a las obras. Siempre estoy diciendo que cuando la madre está herida, el tono de voz o del padre, el tono de voz o es demasiado alto que hiere al marido, a la mujer, a los hijos, o es demasiado bajo, es depresivo, es un tono de voz desanimante, que desanima, porque no está en la onda del Espíritu Santo. Cuando la onda del Espíritu Santo está, habla Jesús en mí, mira Jesús en mí, abraza Jesús en mí, entonces todo se transforma. Piensa, mamá, lo que haces. Piensa si tú cuando abres la boca, habla Jesús, habla el Espíritu Santo en ti. Si no, invita al Espíritu Santo, Ruach, antes de abrir la boca, antes de mirar a tus hijos. Porque una mirada también puede cristificar a tus hijos, cristificar a tu marido, en el sentido bueno de la palabra, pero también puede dañar. Porque lo miras con ira o con desgana o con confusión. Y esto se capta también. Es aquella mirada, aquella palabra, aquel oído, impaciencia que puede destruir. Jesús dice, si no crees esta relación que hay entre mí y el Padre, que es tan íntima, de donde puedes venir la fuente de tu maternidad, paternidad sana, responsable, crea las obras. ¿Quién multiplicó los panes? Dios Padre. Porque Jesús antes de dar a la gente dijo, te bendigo Padre por todo lo que has dado, bendigo estos panes, los bendigo y tú bendiga y multiplica todos los panes. Si tú supieras esta fuerza, bendigaría. Puedes bendecir y podrías bendecir también a tantas cosas que tú tienes en casa. Bendiga la comida y vas a ver cómo se multiplica la comida. Bendiga las cosas, el poco dinero que tienes y vas a ver cómo se multiplica. ¿Por qué? Porque Dios te da todo, Dios Padre te da todo. Ser madre y padre responsable es saber que todo depende del Padre, que Dios Padre hizo todo. El que cree en mí también hará obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al Padre. Quiere decir que nosotros, si nosotros creemos, cada uno de las que están presentes podía santificar la vida de su familia. Si creeríamos en Padre. Si tú, madre, tomarías hoy la decisión en esta casa, cuando se entra por esta puerta, mis hijos van a hacer la señal de la cruz, porque se llama iglesia doméstica. Y así empieza la misa, así va a ser cuando entren en esta casa, porque mi familia, mi casa es iglesia doméstica. Si la autoridad del Padre sería tomada diciendo en esta casa se va a pronunciar la palabra perdón más a menudo, empezando con mí, entonces el Padre de la casa da el ejemplo. El poder del ejemplo es grande. Si en esta casa se va a pronunciar también la palabra de Dios, esta palabra de Dios tiene que resonar en el corazón de cada uno de nosotros más fuerte. Y esto transformaría tu familia.
te transformaría a ti, a ellos. También si tú te abrazarías más a tu marido, a tu mujer con un Padre Nuestro, vas a entender la profundidad de esta también oración. En tu familia hace falta que este Padre Nuestro abrace a tu esposa, a tu esposa. A lo mejor tú no quieres, pero el Padre quiere. Padre quiere que tú hagas partes de la misa. ¿Qué se hace en la Santa Misa? Se hace el Padre Nuestro. Esto une a la familia. Santifica la familia, el poder del ejemplo. Cuando tus hijos te van a ver abrazado a tu marido, tu mujer, cada día, le vas a decir, te amo todos los días de mi vida, y tú rezas el Padre Nuestro, en aquel momento vas a ver milagros. ¿Cuántas veces cuando rezaba con los esposos, hace poco estuve en un mini retiro en Rumanía y con las familias, y allí habían como unas 20 familias abrazándose y rezando el Padre Nuestro, y los hijos, algunos de ellos querían ir a abrazar allí a sus papás. Le pregunté a los jóvenes, ¿os gusta? Sí, nos gusta porque están amándose como Jesús se ama. El poder del ejemplo en los padres sana los hijos, sana la familia, transforma la familia. Ahora Jesús nos dice, lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pide a tus hijos, pide de tus hijos que sean santos. Esto es una petición, no que tenga dinero, no que tenga éxito en la vida, porque esta vida tiene un límite, pero el éxito en la vida eterna es de ser santo. Y tu hijo puede ser un médico, pero si no es santo, está en peligro. Puede tener mucho, una compañía, o el hija, la hija, todo, pero si no será santo, al final, el punto final es la santidad allí en el cielo. Pide la santidad de tus hijos. A lo mejor Dios te va a decir, ayuda por ellos, ayuda por ellos. Yo voy a hacer que ellos sean santos a través de tu santidad. Hace poco una persona me dijo, padre, es que mi hijo, yo quería ayudar por mi hijo. Yo digo, no, Dios va a poner la prioridad para quién tiene que ayudar. Pero me dijo, mi hijo no me hace caso, a lo mejor porque su mamá no habla en la onda de Dios, no habla en la onda del Ruach, no habla en la onda de la voluntad del Padre, y la voluntad del Hijo, no habla. Y por eso nos terroriza. Dice Jesús, si me pedís algo en mi nombre, lo haré. Y haré cosas más grandes. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no vemos tantas cosas en nuestra vida? Pregúntate. A lo mejor porque no estás sintonizado tú con la voluntad del Padre. No porque a lo mejor no ves en el Hijo, no ves al Padre. Y no ves cuánto es importante rendir tu voluntad y hablar con el amor de Dios. Hablar, escuchar, abrazar con el amor del Padre, con la presencia del Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo. San Pablo en los Efesios decía en el capítulo 4, versículo 11, Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelizadores, a otros pastores, maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su misterio y para la glorificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos toda la unidad en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto en medida de Cristo en su plenitud. Dios nos lleva al hombre perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo? A través de los dones que nos da. A lo mejor tú tienes un don en la familia. Todo está bien calculado. Tu parroquia tiene un sacerdote, el sacerdote administra los sacramentos. Estos sacramentos y todos estos dones están alrededor bien organizados. En la medida que tú lo descubres a través del sacerdote, a través de las personas, de tu grupo de oración, esto se clarifica, se ilumina, se transforma. Y poco a poco tú te das cuenta que llegas más a la perfección. No es la perfección tuya, es de Jesús en ti. La edificación del cuerpo de Cristo en el orden. Todo el desorden, nosotros cuando no ayunamos, no rezamos y no hacemos la caridad Jesús que se da en nosotros, entonces estamos como unos satélites perdidos en espacio. Y esto no ayuda. No ayuda porque no nos ayuda ni a nosotros ni a los demás. Porque al final la bondad del Padre nuestro
tiene que llenarnos de gozo, la certeza de que tu familia, tu hogar, tu país que amas con locura, tiene algo de santo. Decía San José Escriba de Balaguer, tu familia tiene algo de santo, lo ves, hay dones grandes allí. Madre Teresa de Calcuta decía, el mundo sufre porque no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para los esposos, no hay tiempo para disfrutar de la compañía de otros. Tú tienes tiempo para disfrutar de tus hijos. A lo mejor estas palabras de la Santa Teresa de Calcuta te va a hacer cambiar diciendo, yo voy a escuchar. Me pongo una hora en la adoración, me pongo, abrazo la cruz, escucho a Rúa Santa y me pongo en la paciencia de escuchar a mis hijos desde hoy para que mi familia sea santa. Santificación quiere decir el ejemplo. Si tus hijos quieren que te escuchen, escúchalos tú primero. ¿Ves qué hay dentro de su corazón? Calla, no corrija inmediatamente, porque a lo mejor en estas palabras confusas hay algo de verdad detrás. Hay una herida que puede salir en el momento que tú escuchas a tus hijos. Decía Padre Pío, decía San Pío XII, perdón, Padre Pío XII. Hace que vuestra casa sea y permanezca cristiana, que el Sagrado Corazón sea rey en ella, que la imagen del Salvador crucificado y la Dulcísima Virgen María tenga puesto de honor para hacer de manifiesto a los ojos de todos que en vuestra morada se sirve a Dios. Pregúntate si en tu familia hay esto. Pregunta si el Sagrado Corazón está dentro de tu casa. Pregúntate, ¿qué haces tú para que en tu familia haya más presencia de Dios? Porque la familia es el seno, la casa de oración, el esfuerzo y la ternura. Allí, como nos animaba siempre Juan Pablo II, diciendo, en el seno de esta casa hay oración, el esfuerzo, la ternura. Pregúntate, mamá, cómo es la voluntad del Padre para que entre con esta ternura, con esta alegría. Santa Teresa de Lisieux decía, vuestro amor me previno desde la infancia, creció conmigo y ahora es un abismo cuya profundidad me es imposible medir. A través del amor de los padres, de la mirada materna, te lleva, si la mirada de la mamá es una mirada de Cristo, te lleva a Jesús, que es Eucaristía, te lleva a Jesús, que es alegría. Si las palabras de papá son ternura, misericordia, lleva esto. No te quejes que tu mamá, tu papá no te lo dio. Cristifica tu mirada, cristifica tus gestos en la adoración y entenderás que todo tiene un sentido. Ahora, hay una cosa que Juan 23, y en tantas homilías que él hacía referencia a la familia. Respires en el hogar doméstico aquella caridad que ardía en la familia de Nazaret. Imagínate la familia de Nazaret, cómo se amaba, cómo se miraban, y tu mamá tienes que imitar, tu papá tiene que imitar este amor para que se sane tu familia. Florezca todas las virtudes cristianas, reine la unión y la resplandezca en el ejemplo de una vida honesta. Qué bonito cuando la familia lo puedes unir. Tú tienes autoridad de Dios Padre. De esta autoridad te viene de la adoración, de la Eucaristía, de la confesión. Úsala, papá. Usa tu autoridad. Pero tienes que poner las armas del ayuno, de la oración, de la caridad, para que afuera de tu familia salga la división, la ira, la soberbia, la lujuria, la pereza. Tienes autoridad, pero tienes que poner en marcha, papá, mamá. Tienes que poner en marcha toda esta fuerza de Dios, de este sacramento que se llama el matrimonio. Afronten todas las familias los esfuerzos con fe y esperanza, decía el Beato Pablo XI. Qué bonito si podemos afrontar estas realidades con esta fuerza de Dios. Y construir una familia es con los cimientos de Dios que nos ha dado. Siempre, siempre los cimientos son de Dios. Decía Juan Pablo II, Adán y Eva fueron la primera familia y ellos nos brindaron el regalo de Dios para amar y dar vida. ¿Qué perdieron con el pecado, con la división, con el desorden? ¿Qué perdieron Adán y Eva? Perdieron la belleza, la pureza, la santidad. Perdieron también esta ciencia infusa. Perdieron la fuerza, la bendición de Dios de ser santos, de vivir en santidad. ¿Cómo se puede recuperar rindiendo nuestra voluntad
voluntad del Padre. En el Padre nuestro, Jesús nos revela cosas grandes. Y doy cita a esta parte donde nos habla Jesús también a través de Luisa Picarreta, de esta hágase tu voluntad, como en el cielo y en la tierra. Promesa más cierta y solemne no podía ser. Los siglos para nosotros son como un punto solo y nuestras palabras son actos y hechos cumplidos. Mi mismo rogar al Padre Celestial, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, significaba que con mi venida sobre la tierra, el reino de la mi voluntad no era establecido en medio a las criaturas. De otra manera, habría dicho, Padre mío, se ha confirmado nuestro reino, ya establecido sobre la tierra y nuestra voluntad domine. En cambio dije, venga. Esto significaba que debe venir. Quiere decir, con otras palabras, que tienes que abrir tu corazón a sintonizar con la voluntad del Padre. Debe venir en tu familia. Y dice Jesús, las criaturas deben esperando con aquella certeza con que esperaron al Redentor, porque está mi voluntad divina unida y comprometida en aquellas palabras del Padre nuestro, y cuando ella se compromete es más que cierto que lo compromete. Quiere decir, cuando tú perdonas como Jesús perdona, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos, entonces estás viviendo en el fiat divino, estás viviendo la alegría de Dios, estás viviendo la fuerza de Dios, mucho más que todo que fue preparado por mí. No se requería otra cosa que la manifestación de mi reino, dice Jesús. Y lo estoy haciendo. ¿Crees tú que las tantas verdades que te estoy diciendo acerca de mi voluntad, de mi fiat, sean solo para darte una simple noticia? No. Es porque quiero que todos conozcan que su reino está cercano, está a la puerta de tu corazón, que conozcan sus bellas prerrogativas a fin que todos amen, suspiren, entrar a vivir en su reino santo, pleno de felicidad, todos los bienes. Así que lo que hay en ti te parece difícil, para la potencia de Dios del fiat es fácil, porque Él sabe quitar todas las cosas, dificultades y abatir todo como quiere y cuando quiere. Por eso cuando tú te enfrentas, mamá y papá, a las dificultades diciendo, ¿qué pasa con esta enfermedad de mi hijo, mi hija? ¿Por qué está en la cárcel? ¿Por qué? No te preguntes por qué. Dios Padre sabe por qué. Sabe por qué no te da trabajo o no da trabajo a tus hijos, a tu hija, a tu marido. Sabe por qué, porque hay un porqué superior que dice, yo voy a hacer la voluntad de Dios en esta familia si se rinden a mi voluntad. Y por eso dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nos ha hecho conocer su voluntad secreta, o sea, el plan que él mismo se había propuesto llevar a cabo. Por eso se cumplirá fielmente en cada uno de nosotros en cuanto nosotros como madre, padres, sacerdotes, amaremos lo que Dios Padre nos llamó ser santo, pero la santidad es más su presencia, un rendir nuestra voluntad a su voluntad. Con esta frase también digo, ahora tú debes saber, le dice a Luisa Jesús, que el pasaporte para entrar en mi reino es la voluntad resuelta de no hacer jamás la propia voluntad, incluso a costo de la propia vida, cualquier sacrificio. No mirar las cosas como nosotros pensamos. Tú tienes que mirar a tus hijos diciendo, ¿qué hay detrás de él? ¿Qué santo va a ser? ¿Qué carisma va a tener mis hijos? Así grande que somos. A lo mejor lo miras como lo miraba Santa Mónica cuando era pecador, cuando bebía, cuando se emborrachaba, San Agustín. Pero tienes que mirar detrás, y mi hijo, ¿qué libro va a escribir? ¿Qué santo va a ser mi hija? Tienes que mirar más allá, no pararte en el presente que te puede desanimar, ir más allá y mirar que Dios puede hacer cosas grandes si tú te rindes. A lo mejor desde el cielo lo podrás saber, ojalá que no sea del purgatorio, pero que puedas ver un día. Por eso, cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, decía Jesús, que yo os enseñé a pedir al Padre nuestro, significaba que todos debían pedir al Padre menos hicieran la voluntad de Dios. Es que es todos los cristianos y todos los tiempos. No se puede decir cristiano si no se dispone a hacer la voluntad de Dios Padre. Pero tú no
has pensado en la frase que tiene inmediatamente después. Como en el cielo, así en la tierra. Esto significa vivir en el querer divino, significa pedir que venga el reino de Dios, la voluntad de Dios a la tierra para vivir en él. ¿Dónde va a ir esta voluntad divina, querida mamá, querido papá? Lo primero tienes que vivir aquí dentro. El vivir significa vivir en el querer divino, vivir en la voluntad de Dios. ¿Cómo? En la paz. ¿Qué tiene un corazón que vive en la voluntad divina? Hágase tu voluntad. Vive en paz. No juzga las cosas de Dios Padre. No juzgas las cosas que hacen los hijos. Sabe mirar más allá. Vive en desprendimiento. No me apego a las cosas del mundo. Soy libre. Y vivo en valentía. ¿Qué manda Dios? ¿Me manda una enfermedad? ¿Me manda la enfermedad a mis hijos? ¿La muerte de un amigo? Vivir en coraje, en valentía. Porque en el momento que tú vives en paz, en desprendimiento, en valentía, en aquel momento Jesús vive en ti y trabaja en ti. En aquel momento la voluntad del Padre actúa en ti, diciendo, esto es mi hijo mío, se fía de mí. Aunque lo crucifique, y él sabe que yo hago cosas grandes detrás. Estuvimos visitando hoy un lugar donde fueron crucificados, murieron 66 franciscanos. Decía Angélica, la señora que se ocupa de presentar el lugar, aquel santo en Široki Brijeg, en Bosnia-Herzegovina, decía, en aquel momento cuando murieron tantos, todos los sacerdotes de aquel templo, murieron todos, eran como una familia nuestra, eran todo parte de nosotros, y los comunistas lo mataron. En aquel momento se estableció un silencio tan fuerte, la familia rezaba en su casa, no perdieron la esperanza que Jesús está vivo en su familia. Él dijo, nosotros sentimos un silencio grande, pero dentro de nosotros moría algo, un dolor grande, pero resucitaba la voluntad del Padre, porque detrás de este sufrimiento, después de años, hasta los más positivos no pensaba que detrás viene un tsunami de alegría y de vocaciones en esta tierra bendecida. Después de 66 franciscanos que murieron, 30 nada más de aquel monasterio, los otros 33 de fuera. Por estas vocaciones Dios mandó un tsunami de bendiciones para todo este tiempo que vivimos nosotros. No te preocupes de la enfermedad que te viene a ti, a mamá, a papá u otros. Detrás va a venir, después de este martirio, puede venir un tsunami de bendiciones para tu familia, para tu árbol genealógico, para la bendición de tu familia. Pero espera siempre, porque el ejemplo de vivir en tu divino querer es el camino de hacer que la voluntad del Padre se cristifique a todos los miembros de tu familia, tus nietos, bisnietos y así todas las generaciones futuras. Depende de tu santidad en este momento. Deja a Jesús crucificar tu vida. Vamos a recibir la bendición y dejemos que el Espíritu Santo sople con fuerza, con alegría, con amor, con ternura y misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre cada madre, padre, hijos, abuelo, abuela, para que se cristifique nuestra voluntad, nuestra vida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de alegría, ven sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos mirando la cruz que veamos al Padre. Ayúdanos que sentamos el dolor del Padre por no haber amado al Hijo, por no haber rendido nuestra voluntad a Dios Padre, por no haber hecho la tarea de madre, padre, como deberíamos hacerlo desde el principio, para no herir al Hijo de Dios. Señor, si hemos herido a tus hijos, a nuestros hijos, ayúdanos, Señor, sanar estas heridas con mucha paciencia. Ayúdanos, Señor, ser más padres y madres con el corazón del Padre, con el corazón del Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo. Sana las heridas que hemos provocado a nuestros hijos, voluntariamente e involuntariamente. Ayúdanos a vivir en divino querer, para que dentro de nosotros reine el reino del cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, para que nuestra familia reine la paz, la alegría,
el amor, la bondad, la paciencia, la magnanimidad, para que seamos una presencia viva de Cristo en este mundo, para que no tengamos miedo, la valentía de aceptar la voluntad del Padre con alegría, para que tengamos la valentía de desprendernos de la cosa del mundo para apegarnos a la cosa del cielo. Danos la paz y danos la fuerza de conectar nuestra vida, de enchufar nuestra vida al amor del Padre, no al amor humano, no al amor del hijo, del madre, del esposo, de la esposa, sino al amor del Padre. Aleja de nosotros todo lo que no es reino de Dios y ponga en nosotros la alegría del reino de Dios. Ayúdanos, Señor, que ser siempre en tu santa divina voluntad. Amén, amén, amén. Y la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo baje sobre cada uno de nosotros y con vosotros se quede para siempre. Amén, amén, amén.